Hablábamos el domingo pasado, hablaba el pastor acerca de la obediencia, acerca de este momento que quizás no lo entendemos, pero es importante la obediencia, obedecer a Dios, a sus mandatos para poder ser parte de la comunidad de Dios. Yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a hablar acerca de la Pascua. Esta oportunidad, este día nos permite a nosotros poder hablar acerca de la Pascua. Vamos a recorrer un poquito qué conexión tiene la Pascua del Antiguo Testamento con lo que Jesús hizo. ¿Por qué tiene ese interés? ¿Por qué? ¿Cómo las historias se encajan? ¿Cómo las historias del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento comienzan a encajar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y cómo Jesús da cumplimiento a todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un pequeño repaso. De paso, para los que no sabían la historia de la Pascua, vamos a conversar, vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua, en pocas palabras, significa pasar por alto. Eso significa la Pascua. La Pascua es un salto, es pasar por alto. La Pascua significa pasar por alto. En Éxodo capítulo 12 vamos a leer la primera Pascua. ¿Cómo fue? El pueblo de Israel, recordemos, estaba cautivo en Egipto. El pueblo de Israel estaba cautivo y pedían a Dios la liberación de su pueblo, que ellos querían salir para poder servir a Dios. Porque en ese lugar de opresión, en ese lugar de esclavitud, no lo podían hacer libremente. Ellos necesitaban ser liberados para poder ir al desierto y alabar y bendecir y servir a Dios. ¿Y qué dice? Éxodo 12 capítulo, versículo 3. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14. Recordemos este número, 14. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Las 2 tardes habla del anochecer. Y tomará de la sangre y lo pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Saltemos al versículo 29. Éxodo 12, versículo 29 dice:
Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Esta es la primera Pascua. El pueblo de Dios estaba siendo cautivo. Era la última plaga que ya los iba a liberar. Entonces Dios les dijo: hagan un asado de cordero, ¿sí? Nosotros aquí en Santa Cruz conocemos muy bien, ¿no? El cordero. No podía estar crudo, no podía estar hervido, nada. Asado. O sea, vamos a celebrar porque Dios iba a traer la liberación. Pero les decía: hagan pan sin levadura para que les dé tiempo para correr. Por 7 días ustedes van a tener que correr. Entonces, coman con la ropa para viajar. Ceñidos, dice, preparados, y coman apresuradamente. 7 días ellos tenían que comer este pan sin levadura. La levadura se hacía mucho tiempo, yo me ponía a pensar, pero tanto puede ser que puede hacer el pan, pero claro, uno está acostumbrado, compra la levadura, ya pone la masa y ya en 1 hora ya está hecho el pan. Pero antes tenían que moler el trigo, tenían que zarandear el trigo, preparar la harina, hacer la masa, esperar no sé cuánto tiempo para que haga la masa madre y todo. Bueno, eso me explicaba mi esposa. Llevaba su tiempo. Entonces, debían de comer algo apresuradamente, porque ya venía la liberación. En cualquier momento venía la liberación. Cuando mataban a ese cordero, debían de pintar los marcos de las puertas. Ellos debían de pintar con la sangre que habían matado a ese cordero. Entonces el ángel de la muerte, cuando pasaba por Egipto, miraba eso como señal, esa sangre, y no entraba. Donde no había la sangre de ese cordero, el primogénito de esa familia moría. No solamente el del faraón, sino hasta el que estaba preso, hasta de los animales. Entonces, ¿la Pascua qué significa? El pasar por alto, que pasó por alto la muerte. La muerte les tocaba a aquellos que no pintaban con la sangre, la muerte les llegaba. Pero aquellos que tenían la sangre, la muerte pasaba por alto. Por eso la Pascua significa el pasar por alto. Dios los liberó de la esclavitud. ¿Para qué? ¿Para qué Dios les dio la libertad? ¿Para qué Dios le dio la vida? Primero, escaparon de la muerte y segundo, los liberó. ¿Para qué? ¿Por qué Dios los libera? ¿Acaso no podían buscar a Dios en Egipto? Fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 4, 22. Moisés había recibido la palabra de Dios a través de la zarza de que tenía que hablar con Faraón. Y Dios le dijo, mientras él iba en el camino, les dio una palabra para que le diga al Faraón. Éxodo 4, 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esas fueron las palabras de Dios para que Moisés se los diga a Faraón. No dejaste ir a mi primogénito, yo voy a matarle el tuyo. Faraón, ¿qué es lo que dice? Cuando su primogénito había muerto, cuando todos los primogénitos en Egipto, estas palabras las recuerda Faraón y las menciona en el versículo 31 y le dice,
Éxodo 12:31, le dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Las palabras de Dios quedaron resonando en su mente y recordó las palabras que Dios le había dicho por medio de Moisés. Y él las vuelve a repetir. Váyanse de acá y vayan a servir a Dios como ustedes dijeron. Las palabras de Dios, las palabras uno dice, bueno, mis hijos capaz que no captan la reunión, por eso es importante que nosotros vengamos con los niños, con todos. Quizás hoy algunas cosas de la palabra quizás no nos queda claro o no recordamos, pero en un momento las palabras de Dios comienzan a tocar nuestro corazón. Cuando estamos en un tiempo de dificultad, en un tiempo de necesidad, ¿cuánto más a los hijos de Dios? Las palabras de Dios llegan a nuestro corazón para ayudarnos, para levantarnos, para animarnos. ¿Cuánto más a los enemigos? El faraón recordaba bien las palabras de Dios. ¿Cómo esa era la Pascua? Esa fue la primer Pascua. Ellos comieron el cordero, pintaron con la sangre, debían de comer pan sin levadura con hierbas amargas para poder escapar, para no perder el tiempo y huir. Ahora, cuando ellos se fueron, cuando salieron ya de Egipto y el primer año los encontró en el desierto, Dios les da las indicaciones de cómo debían de celebrar la Pascua. En el libro de Levítico 23, en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 5, dice, Levítico 23, versículo 5 dice, en el mes primero, estos ya están en el desierto, en el mes primero, a los 14, ¿recuerdan ese número? A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, o sea, al anochecer. Al anochecer comienza la Pascua. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué significa? El día 14 del primer mes del calendario judío, el día 14 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura al anochecer. Al anochecer comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, o sea, de la Pascua. Ahora, en el día 14, en el día 15 debía de presentarse el sacrificio. ¿En qué horario era el sacrificio? A la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? La hora novena es, ¿recuerdan cuando canta el gallo y Pedro le había negado 3 veces? Bueno, cuando comienza el sol a salir, cuando el sol comienza a salir, se considera un nuevo día. Supongamos, amanece a las 6 de la mañana, entonces contamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A las 15 horas es la hora novena. Supongamos que amanece a las 7 de la mañana. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La hora novena vendría a ser, dependiendo de la hora en donde amanece. El día 14, la gente entonces debían de quitar de su casa todo rastro de levadura. ¿Por qué? Porque al otro día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. El día 14 debía de sacarse todo rastro de levadura dentro de las casas. No se podía comer el día 14, era como un día de preparación, un día de purificación. Uno debía, en la costumbre judía, estar purificado, pasar por las aguas, ¿sí? Así como nosotros pasamos por las aguas del bautismo, ellos tenían, no se llamaba bautismo, tenía otro nombre, pero ellos debían de purificarse para prepararse para esta fiesta solemne. El día 15, cuando se mataba, cuando era el sacrificio,
Cuando era el sacrificio, todo el pueblo tenía que estar ahí. Todo el pueblo tenía que estar ahí en el templo, llevando su sacrificio para poder ser entregado. Ahora, ¿cómo entra toda esta historia con la historia de Jesús? ¿Cómo Jesús hace el cumplimiento de todo esto? ¿Cómo Jesús es el sustituto de este cordero? En Mateo, vamos a Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. ¿Quedó claro la Pascua? ¿Cómo celebraban los judíos? ¿Amén? En el capítulo 26 del libro de Mateo, dice, versículo 17, Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Jesús también celebraba las fiestas judías. Todas las fiestas él participaba de las fiestas judías. Y esta era una. El primer día, ¿qué día era? El día 14. El día 14 comenzaba al anochecer. Uno ya tenía que sacar todos rastros de levadura, ya tenía que comenzar a comer, a preparar el pan sin levadura, y tenían una cena. Esa cena, que es la cena del Señor, es el tiempo de purificación, es el tiempo. ¿Recuerdan? Jesús les lava los pies a sus discípulos. Una persona me decía, el día de Pascua, ¿vamos a hacer lavamiento de pies? Y lo explico rápido. ¿Qué es lo que Jesús trató de enseñarnos cuando le lavó los pies a sus discípulos? ¿Trató de enseñar humildad? ¿Trató de enseñarnos la servidumbre? No. Muchos creen que es un acto de humildad, que lo que Jesús estaba enseñando es la humildad. Y no es así, porque Jesús lo dice. Cuando Pedro se niega a que le laven los pies, él les dice, si yo no hago esto, quizás vos no lo entendés hoy, pero es necesario que yo haga esto para que vos seas parte. Que vos seas parte de mi familia, que vos seas parte de esta comunidad, que vos seas parte de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dijo Pedro? Entonces, bañame. No hace falta, le dijo Jesús. Ya fueron purificados, ya pasaron por las aguas del bautismo. Esto simplemente significa que yo los estoy recibiendo a ustedes. Yo lo estoy recibiendo a ustedes. Yo les estoy dando la bienvenida. Era una costumbre judía a todas las personas que llegaban ofrecerle agua para los pies. Jesús se va con sus discípulos a la casa de un líder de la sinagoga y él no le ofrece agua para los pies. Y Jesús se los dice. ¿Qué significaba esto? No sos bienvenido. No sos bienvenido a mi casa. Jesús estaba en la casa de Simón con sus discípulos y él les hizo ver que no era bienvenido. Esa cortesía, eso de lavarle los pies, de traerle agua para los pies porque usaban sandalias y antes se caminaba mucho, era un significado de bienvenida. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Les estaba diciendo, ustedes son bienvenidos, ahora son parte. Yo les preparo, estoy acá como el que sirve, yo les doy la bienvenida. Así como a mí no me hicieron la bienvenida, sino que otra mujer con sus lágrimas, con su perfume, ungió mis pies. Yo les doy la bienvenida. En el día 14 entonces, Jesús se reúne con sus discípulos. En la madrugada, luego de la cena del Señor, Jesús es arrestado, llevado
ante Poncio Pilato, que recién comentaba la pastora, y es sentenciado a muerte a las afueras de la ciudad. El pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba celebrando una fiesta como siempre. Estaba esperando que el siguiente día era el día del sacrificio, que comenzaba la fiesta de los 7 días, de los panes sin levadura. La fiesta no comenzaba hasta que el cordero no era sacrificado, hasta que se quemaba ese cordero, se entregaba ese sacrificio. La Pascua no empezaba. Jesús se juntó el día anterior, que vendría a ser el día 14. Cuando se mataba al cordero en el templo, en la hora novena. Fíjense lo que dice Lucas. Lucas 23:44 dice: cuando era como la hora sexta, supongamos que amanece a las 6 de la mañana, serían las 12 del mediodía. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿En qué horario? En la hora novena. Mientras en el templo la gente llevaba su sacrificio para recordar la libertad, para recordar una libertad que la muerte pasó por alto físicamente. Dios estaba entregando en la cruz del Calvario a su Cordero. En el mismo horario. Todo encaja. La palabra es clara. Cuando Dios nos entregó a su Hijo, sus discípulos decían: Él es el Cordero inmolado, el que no se encontró defectos, ni una mancha, no se encontró pecado. Mientras el pueblo judío estaba sacrificando el Cordero, Dios había entregado el mayor sacrificio. Dios había entregado el mejor Cordero en el horario que estaban acostumbrados los judíos. Dios incluso respetaba su palabra. Dios respetaba su palabra, sus indicaciones. Por eso fue en ese día. Por eso el día anterior ellos se purificaban. Era un momento de purificación y para el otro día era la celebración. En ese momento había oscuridad sobre la tierra. Pero Jesús, ¿qué venía a hacer? ¿Venía a librarnos nuevamente como Egipto físicamente? No. Él venía a hacer una liberación interior en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Jesús le dijo a Poncio Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo. Mi lugar no es acá. Cuando Pilato les decía: vos sos rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de acá. Mi reino es espiritual. Dios quería que nosotros seamos libres espiritualmente, libres en nuestra mente, libres en nuestra vida. La muerte y la resurrección de Jesús nos trajo libertad, nos libró de la muerte. La paga del pecado, dice la Biblia, la paga de nuestro pecado, de nuestro propio pecado, es la muerte. Pero Dios nos entregó su regalo, ese Cordero, sin mancha, sin pecado, ese sacrificio perfecto que hoy estamos celebrando. Que los judíos recuerdan la salida de Egipto, pero nosotros recordamos la salida de nuestra esclavitud al pecado, de nuestra forma de vivir, de nuestra antigua forma de vivir, de nuestra pasada forma de vivir cuando éramos esclavos. La persona que es esclava no tiene voluntad propia. ¿Por qué? Porque depende de su amo. Si nosotros somos esclavos del pecado, no somos libres. El pecado constantemente nos va a aprisionar.
nos va a causar dolor, nos va a causar autodestrucción. Dios envió a su Hijo para que nosotros seamos libres de eso, no físicamente, porque hoy ninguno está viviendo en esclavitud, pero Dios vino a buscar nuestro corazón, a liberarnos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Por qué Jesús le interesaba tanto de que nosotros pudiésemos entender esto? No nos preocupemos por lo que mata nuestro cuerpo, nuestra carne, sino nuestro espíritu. La gente mató la carne, el cuerpo, pero el Espíritu de Dios lo resucitó. El Espíritu, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nuestro cuerpo terrenal tiene un fin. Tenemos una fecha de expiración, de caducidad, pero nuestro espíritu no. Nuestro espíritu nos puede llevar hacia la vida eterna o hacia la condenación eterna. Por eso Jesús venía a buscar nuestro corazón, venía a buscar nuestra vida espiritual, que pudiésemos nosotros entender este significado. Y que Pedro lo dijo, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Nuestro cuerpo puede tener dolencias, puede tener dificultades, puede tener algunos kilos de más, vejez, juventud, pero lo importante es nuestro interior. Dios vino a buscar nuestro corazón, Dios vino a tocar nuestro corazón, a levantarnos. Este cuerpo ya tiene un fin, pero nuestro espíritu, nuestra alma, es donde Dios viene a tocarnos. Por eso Dios trae su palabra a nuestra vida. Por eso Dios nos trae su palabra a nuestro corazón, para que nosotros vivamos en su palabra y que podamos resucitar juntamente con Él. Con Él fuimos crucificados y con Él también vamos a resucitar. ¿Cuántos lo creen? Jesús trajo libertad. La muerte que nos correspondía a nosotros saltó de nosotros. La sangre de un inocente, la sangre del Hijo de Dios, fue lo que a nosotros nos rescató. La sangre del inocente. Jesús se hizo culpable por nosotros cuando Él era inocente, cuando Él no había hecho nada. Recién compartía en el devocional, no encontraban culpa en Él. No encontraban de qué culparlo. Él se lavó las manos, entonces son ustedes, yo no los quiero hacer, dijo Pilatos. Jesús trajo libertad. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Esa es la tarea de Jesús. Esa es la tarea del Espíritu Santo en nosotros. Que nosotros pudiésemos escuchar las buenas nuevas. Que nosotros proclamemos la libertad del pecado. Hemos sido libres del pecado. A dar vista a los ciegos, que podamos ver que hay esperanza en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra economía, en nuestro trabajo. Hay esperanza, que nosotros podamos ver que hay algo más allá. Dios vino a sacar esas vendas de los ojos, que no nos hacía ver las cosas con esperanza, que no nos hacía ver las cosas con fe. Y a poner en libertad a los oprimidos. Dios liberó
a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero Israel seguía siendo esclavo en su mente. Nosotros hoy podemos vivir en una libertad de cuerpo como ciudadanos, como argentinos, pero Israel también había sido liberado. Ellos ya tenían la libertad, pero su mente seguía esclavizada. Su mente seguía esclavizada. Ellos iban corriendo, estaban escapando de Egipto hasta que llegan al frente del Mar Rojo. Llegaron ante el primer problema y su mente de esclavos dijo: no servimos ni para escapar. Vinimos a encerrarnos. Volvamos otra vez a lo que conocíamos. Volvamos nuevamente otra vez a lo que ya es familiar para nosotros. Dios viene a liberarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, del pecado. Cuando los problemas vienen, para que nosotros no digamos: volvamos a ser los mismos de antes. Esto no funciona para mí. Dios no me escucha. De nuestra mente debemos de ser liberados. Nuestra mente quiere volver nuevamente nuestra forma, a nuestra antigua forma de vivir. Dominados nuevamente por el pecado, dominados nuevamente por el enojo, por la depresión, por la ansiedad, por las deudas. Nuestra mente, el diablo no está preocupado por: lo voy a meter en la cárcel. No, él quiere esclavizarnos en nuestra mente. En nuestra mente está esa pelea. Cuando vienen los problemas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de todas, Jehová nos libra, de todas ellas. Pero está en nosotros, ante la dificultad, decir: Señor, renueva mi mente, mi forma de pensar, cambia mi forma de pensar, cambia. No quiero volver atrás, no quiero volver a lo que era antes. El pueblo de Israel había sido libre de Egipto, pero su mente seguía esclavizada. Su mente seguía esclavizada. Por eso Jesús decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Entonces, ¿de qué hablaba Jesús? De nuestra área espiritual. Cuando nosotros somos gobernados por el pecado, esclavos somos del pecado. Cuando pasa alguna situación, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Volvemos nuevamente a la esclavitud, dejamos las cosas de Dios a un lado porque nuestra fe pareciera que no alcanza o que Dios ha cerrado sus oídos. O seguimos perseverando, luchando con una mente de esclavitud. Debemos de pelear. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Quién es el que se somete al yugo de esclavitud? Uno mismo. Uno mismo. Nuevamente se somete. ¿Por qué? Porque no está firme en la palabra. Porque no cree en la palabra. ¿Qué es lo que dice? Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No se sometan nuevamente a los miedos, no se sometan nuevamente a las peleas, no se sometan nuevamente a los vicios, no se sometan nuevamente a la inmoralidad sexual. No se sometan. Ustedes, nosotros, esa es la pelea, esa es la verdadera Pascua que nosotros celebramos hoy, que Dios nos ha liberado, Dios nos ha libertado, Dios nos dio la libertad. Pero somos nosotros los que decidimos seguir viviendo en esclavitud. Dios ya nos abrió la puerta de esas cárceles.
de esa opresión. Él rompió las cadenas, pero está en nosotros en salir a correr. Debemos de correr hacia Dios, debemos de correr y pedirle, Señor, que nos libere, que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar. Yo los invito a ponerse de pie. Israel creía que lo único para lo que servía era para ser esclavo. Mucho tiempo fueron esclavizados. Mucho tiempo ellos vivieron bajo la opresión de Egipto. Mucho tiempo ellos creyeron en sus mentes que lo único que podían ser eran esclavos. Y el enemigo trata de traernos esos mismos pensamientos, que para lo único que servimos es para mendigar, que para lo único que servimos es para alejarnos de Dios, para hacer nuestra vida, para volver a los vicios, para volver a los pleitos en la familia. El diablo quiere meternos eso, quiere que nosotros nuevamente nos pongamos las cadenas, que nuevamente cerremos la reja y nos quedemos ahí, esclavizados. Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, en la palabra, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Nosotros no podemos servir con libertad a Dios si todavía seguimos esclavizados en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque siempre va a ser, vamos a ver algo malo, vamos a ver el lado flaco de las cosas. No va a haber una mirada de esperanza, una mirada de fe. Lo vamos a criticar todo, pero ¿por qué? Porque aún somos esclavos de la crítica, de la murmuración, aún somos esclavos de las peleas, de las contiendas. Para que nosotros podamos servir con un corazón pleno, con un corazón lleno del Espíritu Santo, es necesario de que recibamos la libertad que Dios nos dio y que nosotros mismos no volvamos a ese yugo. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a recordar el significado de la muerte de Jesús. El pueblo judío recordaba cómo ellos habían salido de Egipto. Nosotros recordamos que hemos pasado de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Eso es lo que recordamos hoy. Eso es lo que nosotros celebramos. Celebramos la libertad de que ya el enemigo ya no me tiene preso, que los problemas ya no causan en mí absolutamente nada, porque de todas las aflicciones Dios nos liberará, Dios nos libra. No volvamos nuevamente al yugo de esclavitud. Pongamos en práctica, vivamos por la palabra. Vivamos en fe, practicando la palabra, y Dios traerá esa bendición que nosotros tanto anhelamos. Por lo que nosotros nos acercamos a Dios, por las peticiones. Nosotros no debemos de preocuparnos, porque nosotros no podemos solucionarlo. Es Dios el que transforma las vidas, es Dios el que transforma las familias, es Dios el que transforma los corazones, el que transforma, el que trae unidad. No somos nosotros. Pero si hasta el día de hoy, cada situación problemática que hayamos tenido, cada conflicto nos ha llevado a que nosotros mismos nos pongamos en cárceles, hemos puesto nuestras cadenas nuevamente, Dios ya pagó el precio.
Dios ya rompió las cadenas. Dios ya abrió la cárcel. Dios ya nos ha dado libertad. Es cuestión de que nosotros le creamos a la palabra de Dios. Que nosotros confiemos en que Dios nos dio libertad. Hay muchas personas allí afuera que no hay esperanza para su vida. Creen que lo único es lo que están viviendo. Bueno, esto me tocó. Así es la vida. Es lo que a mí me toca. Sufrir, tener un marido golpeador, un marido que viene borracho y nos pega. Mi vida es esta. Criar hijos. Mi vida es esta. Vivir siempre sin trabajo, vivir siempre de prestado, vivir siempre con lo último. Mi vida es esta, vivir de enfermedad en enfermedad, de enfermedad en enfermedad. Vivir con miedos, vivir con preocupaciones. Pero Dios ya pagó el precio por nosotros. Él ya pagó, Él ya nos liberó, Él ya nos rescató. La muerte saltó de nosotros. La muerte ya no nos toca. Él nos liberó. Él vino a poner libertad, a proclamar libertad. ¿Cuántos van a declarar que hay libertad? Vamos a orar por esta palabra. Y vamos a orar también por aquellos familiares, por aquellos amigos que hoy están pasando un momento de esclavitud, que no ven lo que nosotros hoy vemos, una luz de esperanza. Señor Jesús,